Existe una afección que puede ser la consulta más frecuente en los servicios de urgencia, en las clínicas, en los hospitales. Y es que escuchen esto, 32% de los chilenos la sufren, sí, 32% de los chilenos, es decir, 5 millones de personas. Se estima que para el 2050 a nivel mundial habrán 800 millones de casos en el mundo. ¿Cuál es esta enfermedad? Es el dolor de espalda. Sí, el dolor de espalda o lumbago es una de las consultas más frecuentes que existen en las disciplinas de la salud, y para hablar de eso tenemos a Cristóbal del Campo, quiropráctico y kinesiólogo de la clínica Talus. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cómo definimos el dolor de espalda? Bueno, en este caso el dolor lumbar es un dolor de una región de la parte del cuerpo que está ubicado bajo las últimas costillas y sobre la región glútea. Este dolor, ¿cierto? Puede ser de tres tipos, que uno es específico, otro es de tipo radicular y el otro es de tipo inespecífico. En resumen, este dolor lumbar, en los casos específicos que afecta al 1% o ocurre en el 1% de los casos, es por una causa específica, una fractura, un tumor, una insuficiencia renal o algo así. En el caso de los dolores radiculares, que ocurren en el 5% de los casos, se da por ejemplo, con irradiación hacia la pierna, adormecimiento, pérdida de fuerza en la extremidad inferior, y es, por ejemplo, por las famosas hernias lumbares o una estenosis, entre otras cosas. Y el dolor lumbar inespecífico, que es el más frecuente, ocurre en el 90-95% de los casos de dolor lumbar, es multifactorial, es decir, no tiene una sola cosa que lo provoque, sino que son varias en su conjunto, y por eso es inespecífica, porque es imposible decir este factor es el que provocó el dolor lumbar, este disco no, sino que es un conjunto de cosas, desde factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, factores emocionales, entre otras cosas. Ya. Yo estoy en mi casa, ¿sí? Me estoy poniendo en el ejemplo, estoy en mi casa y estoy haciendo las actividades del día a día y ¡pum!, me duele la espalda. Perfecto. Estoy con un dolor de espalda y digo, no, si se me va a pasar, paracetamol para adentro, ¡pum!, se me pasó pero no mucho. ¿Qué hago? Bueno, aquí primero hay que considerar, cómo ocurrió que estabas en la casa, estabas haciendo una actividad y te dio repentinamente un dolor lumbar. Si este dolor lumbar se mantiene en el tiempo, por ejemplo, por un paso de más de 3 días, uno debería consultar sí o sí a un profesional de la salud, o si estos síntomas van empeorando durante el tiempo, también debería sí o sí consultar a un profesional de la salud. Si ese no es el caso, me dio un dolor lumbar, por ejemplo, por haber tenido una postura mantenida en el tiempo, lo primero que hay que hacer es cambiar esa postura, empezar a moverme, como hacer, es típico que en los trabajos hablan de las pausas activas o las pausas saludables que hablábamos anteriormente, es hacer movimientos de tu columna para salir de esa postura, porque muchas veces el dolor, nosotros lo asociamos a lesión, pero muchas veces el dolor, lo primero que hay que entender es que es un sistema de alerta de nuestro sistema nervioso. Entonces, que tengas dolor de espalda no significa que tienes daño, sino que tu sistema nervioso te está diciendo cambia la posición, te está alertando para que no provoques un daño real. Perfecto, y ahí ya, como dijiste anteriormente, existen distintas causas de dolor lumbar. Uh-huh. Y existen unas causas que suenan un poco o son un poco más graves que otras. O sea, por ejemplo, ya si tengo un tumor o si se me comprime un nervio o algo así, es un poco más grave que el inespecífico. Exactamente. ¿Cómo distinguirlo si estoy en la casa y a mí me duele? Lo único que sé es que me duele. Sí. ¿Cómo puedo decir, ya, es un dolor que amerita que espere a un dolor que sabéis que tengo que ir a la urgencia ahora mismo? Sí, mira, lo más importante o una de las cosas muy importantes es si este dolor lumbar tiene dolor radicular. ¿Qué significa eso? Que el dolor se irradia hacia una extremidad inferior. Dígase que se corre. Sí, y por ejemplo que siento dolor o adormecimiento en la pierna o en el pie. Eso ya es un poco más grave que un dolor lumbar solo localizado en la columna lumbar. ¿Por qué? Porque podría ser efectivamente que se esté irritando una raíz nerviosa por el caso de una hernia lumbar o un estrechamiento del canal donde salen las raíces nerviosas, o incluso más grave, cuando se me duermen las dos piernas, es por un estrechamiento en la médula espinal o en la cauda equina o cola de caballo, que me puede provocar síntomas bilaterales e incluso, y aquí nos vamos a poner catastrófico, que no debería ser, perder
o tener incontinencia urinaria. Claro, que Entonces, afectaría ya, eso ya se mucho llama más. síndrome de caudaquina. Cuando yo siento adormecimiento, ¿por qué se llama caudaquina? Porque mis síntomas se me dan como en la forma de la posición de una montura de caballo, o sea, en el entrepierna, por medial y lateral y por anterior y posterior. Si a mí se me duerme esto, siento adormecimiento en ambas piernas y pierdo control de esfínter, no se toma un medicamento en la casa. No, hay que correr. No vaya a atenderse conmigo. Claro. Vaya inmediatamente a la urgencia porque lo más seguro es que está haciendo ese síndrome de caudaquina, ¿cierto? Una mielopatía, que es una compresión de la raíz de la médula espinal, y lo más seguro es que el tratamiento sea urgente e incluso quirúrgico. Ya, entonces ya sabemos que si tenemos dolor de espalda se nos duerme una pierna, tenemos pérdida de control de esfínteres, es para urgencia. ¿Qué otras cosas son importantes en tener en consideración frente a un dolor de espalda? No sé, tal vez fiebre o alguna otra cosa. Es lo que nosotros llamamos en salud las banderas rojas. Por ejemplo, si te duele la espalda y ese dolor de espalda está asociado con pérdida de peso de manera inexplicable, más que este dolor no cede al cambio de posición, que he tenido además enfermedades oportunistas en el último tiempo. ¿A qué se refiere oportunista? Que, por ejemplo, me he resfriado más de la cuenta, que me han salido hongos donde nunca me habían salido. Eso significa que mis defensas han estado... Su infección urinaria. Han estado bajas. Eso también son banderas rojas para nosotros y necesita la consulta urgente y al menos tomar una imagen porque podría estar en presencia de un tumor. Claro, y ahí sí que necesitamos tratamiento grave. Ya hablamos de banderitas rojas, signos de alerta de enfermedades que pueden ser un poco más complicadas frente a un dolor de espalda, pero después tenemos el 99% de los casos el dolor inespecífico. Sí. Ese lumbago que es como, me duele la espalda. Sí. No sé qué, pero me duele la espalda. Exacto. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, la evidencia es bien clara. Hay tratamientos de primera línea de atención médica, ¿cierto? Con los medicamentos que se tienen que prescribir, ya sean analgésicos o antiinflamatorios no esteroidales. Pero si esto no cede, hay una evidencia importante del trabajo de rehabilitación, ya sea con kinesiología, quiropraxia y masoterapia, que nosotros lo que ofrecemos en la clínica, e incluso ahí dentro con la prescripción de ejercicio, el fortalecimiento de la musculatura abdominal, mejorar la movilidad, la terapia manual ortopédica. Todos estos tratamientos dentro de la rehabilitación tienen una alta evidencia para mejorar. Ahora, muchos de estos pacientes, te lo comento porque nos pasa a nosotros en la clínica, llegan, por ejemplo, me duele la espalda hace 5 años, y uno le pregunta, ¿y por qué te empezó? Y por lo general no tienen un factor como que digan... Como mira, que algo gradual que se dio en el tiempo. Sí, eso nosotros lo llamamos insidioso, de origen insidioso. Entonces, cuando pasa esto, nosotros ya sabemos que a lo mejor va más por el lado de un dolor lumbar de tipo inespecífico y que puede tener factores de otro tipo o asociados que no necesariamente son mecánicos, a que el disco está gastado, a que el músculo está contracturado, a que el ligamento está dañado o que la articulación está inflamada, sino que también tienen otros factores. Por ejemplo, hay que preguntar siempre cómo está durmiendo, cómo es su ciclo del sueño, si es reparador o no es reparador, porque eso puede provocar un trastorno de su sistema nervioso autónomo y eso puede producir que tu sistema nervioso esté bajo alerta o amenaza. ¿Y qué hace cuando está alerta o amenaza tus músculos? Un espasmo reflejo protector. Entonces, porque tu sistema nervioso tiende a protegerte. Que esa persona esté asociado a mucho estrés, que esa persona esté asociado al sedentarismo, que es un temazo hoy en día, que esa persona esté en posturas mantenidas por mucho tiempo, y todos esos factores van sumando, hasta incluso factores muy importantes que son psicoemocionales. Por ejemplo, cómo yo enfrento al dolor. Si el catastrofismo, si a mí me duele, yo pienso que se me está rompiendo un hueso. Hay gente bien hipocondríaca. Y más que eso es, por eso es muy importante la educación del dolor o la educación de las neurociencias del dolor, porque si yo le siento catastrófico, o sea, si me duele la espalda y siento, oh, no me voy a mejorar nunca, realmente eso va a afectar negativamente en tu proceso de rehabilitación. O algo que nosotros llamamos la kinesiofobia. A alguien le duele, siente que se va a dañar y no se mueve. Entonces, kinesiofobia, miedo al movimiento. Entonces, todos esos, la kinesiofobia, las evitaciones, el catastrofismo, perjudican, al igual que un disco gastado,
en el dolor lumbar. Estamos hablando con Cristóbal del Campo, kinesiólogo y quiropráctico de Clínica Talus. Lo pueden encontrar en @clínica_talus. ¿Qué podemos hacer en la casa frente a un dolor de espalda que no tiene signos de alerta, que es inespecífico? ¿Qué movimiento nos sirve? Nos sirve estirar, elongar, ducha caliente, que el guatero, tal vez encima que hace frío, así que mejor. Sí, mira, aquí hay que buscar en esa persona qué cosas le pueden aliviar, porque no todo le alivia de igual manera a las mismas personas. A lo mejor, por ejemplo, yo tengo pacientes que les duele la espalda, no hay ningún movimiento que lo alivie, pero no están teniendo un sueño reparador. Entonces entrenamos el sistema nervioso autónomo, duermen un poco mejor y se les pasa el dolor de espalda. Pero hay otros casos que tienen que ver con la postura, con el sedentarismo. Entonces simplemente moverse. Decir, ya Cristóbal, pero ¿qué ejercicio es el que más me sirve para moverme para la dolor lumbar? Existen ejercicios de movilidad lumbar que están en todas las redes. Tú pones movilidad lumbar y te van a aparecer. Existen ejercicios de activación que te van a ayudar sí o sí, hay que hacerlos. Ahora, pero por otro lado, la evidencia ha sido tácita hoy en día que en general, si un ejercicio es mejor que otro, por ejemplo de movilidad, no. O sea, por ejemplo, le prescribieron un ejercicio específico para esa condición de esa persona y a otra persona le dijeron, ya, haz el que tú quieras. Y en los dos hubieron mejoría. Entonces, lo primero es moverse. O sea, ese es el gran consejo. ¿Sirve salir a caminar? Sirve salir a caminar, pero también es muy importante en un proceso de rehabilitación el trabajo de fuerza. Ya, o sea, hacer pesas o peso corporal o algo para la espalda. Sí, porque mira, esto es muy interesante. Hace 10 años en salud, y me incluyo, se prescribía totalmente lo contrario el para reposo. El reposo absoluto. Decían, ya, vaya a acostarse 3 días y quedes ahí que no le duela. Y eso, en realidad, hoy en día recomendamos todo lo contrario. Haga todas las actividades posibles dentro de su abanico de posibilidades. No se quede acostado, no se quede sentado. ¿Por qué? Porque la movilidad, y esto desde el punto de vista del sistema nervioso, que es lo que nosotros más nos dedicamos, cuando nosotros nos movemos, le estamos diciendo a mi sistema nervioso que mira, me muevo y no me estoy lesionando. Entonces las vías sensitivas de dolor se inhiben. Y por esto, hoy en día sabemos también que cuando una persona le dicen, por ejemplo, tiene una hernia, no puedes hacer más ejercicio en tu vida, no puedes correr más en tu vida, no puedes levantar peso, también es perjudicial hoy en día, porque todas las articulaciones, los discos y los huesos de tu columna van a ser más robustos mientras más cargas los sometas, pero una carga progresiva. ¿Y ahí existen ejercicios de pesas en particular para un lumbago? ¿O es ejercicio de pesa en general, sentadilla, brazo, etcétera? ¿O me enfoco como en la espalda? Bueno, aquí es todo progresivo. Por ejemplo, si tú tienes un dolor lumbar agudo y yo te pongo a hacer una sentadilla con 100 kilos, te voy a matar. Lo más seguro va a ser perjudicial para ti y yo me equivoqué porque me pasé de la línea. Pero seguramente si primero te hago enseñarte a activar la musculatura y después hacer, no una sentadilla, un cuarto de sentadilla con la misma activación y sin carga y lo toleras bien, estamos haciendo un ejercicio que a ti te va a servir, ¿ya? Ahora, y ahí después la siguiente sesión a lo mejor puede ser una sentadilla más profunda, llévalo a esto, te pongo el ejemplo de la sentadilla, pero puede ser un peso muerto, puede ser un remo inclinado, o sea, distintos tipos de ejercicios que van sometiendo a carga a tu columna de manera controlada. Y de esa manera, los efectos del dolor lumbar disminuyen o desaparecen, pero más importante es que esa persona obtiene cambios definitivos. No sé si has visto, me duele la espalda, ya sí, me voy a tratar, se siente mejor, pero al mes, ¡pum!, de vuelta, recae. Y eso principalmente es porque en esa persona no se produjeron las adaptaciones definitivas para producir un cambio definitivo. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que darle pensando como para empezar a tener esta acostumbramiento del cuerpo a un buen estado y que deje el dolor? Todo depende de la lesión, porque como es inespecífico vamos a ver qué factores son más importantes, pero lo que sí o sí, por ejemplo, si hay un daño de un tejido, en 2 meses el tejido logra regenerar o cicatrizar y en 2 meses podemos lograr adaptaciones definitivas, pero eso no significa que voy a estar 2 meses con dolor. Uno puede estar desde la sesión 1 dar un 50, 60, 70 o hasta un 100% mejor y después lo otro ir avanzando en mejorar las capacidades. Todo es relativo en salud, los protocolos sirven. Y eso es lo que le carga a la gente. Sí. Todo depende. Claro, depende, pero en su situación, pero si uno lo logra explicar, hay que detenerse, educar y tratar de explicar. Cuando la persona, también esto en educación de salud, entiende lo que le está pasando,
la recuperación es mucho más rápida que cuando no la entienden. Hablando de dolor de espalda, en las noticias en la semana salió hasta una portada de un diario acerca de la relación de los zapatos con el dolor de espalda. ¿Qué tanto nos puede afectar un calzado? ¿Hay un calzado que sea mejor que otro para los dolores de espalda? Los tacos, por ejemplo, afectan mucho. ¿Cómo se relaciona el calzado con el dolor de espalda? Mira, esa es una muy buena pregunta y lo voy a contextualizar primero. De lo mismo que estábamos hablando del dolor lumbar inespecífico. Existen factores que pueden provocar dolor lumbar. Dentro de los factores hay un factor que es el factor biológico, ¿ya? Que es de las estructuras. Y dentro de ese factor biológico hay un sinfín de factores y uno puede ser de esos factores biológicos es la alteración postural. Entonces, un zapato o un calzado con taco, ¿cierto?, puede alterar la postura de las personas. ¿Cómo me podrías decir tú? Por ejemplo, produciendo, como uso el taco, se produce por una cadena postural ascendente, finalmente una hiperlordosis lumbar. Que sería como que potito para acá. Exactamente. Y esa hiperlordosis lumbar, mantenida en el tiempo por la evidencia científica, genera más carga mecánica en la columna, ya sea en los discos, en los huesos, en las articulaciones y tensión de los músculos, que estar sentado o que estar de pie sin tacos. Y esa carga, ese exceso de carga mantenida en el tiempo, puede ser un factor que provoque una lesión en una persona o provoque dolor lumbar. Y las zapatillas actuales, que son cada vez que tienen más como suela, también puede afectar en el mismo sentido. Depende si esto es como nivelado, si es igual adelante y atrás. Exactamente, depende de la diferencia de adelante y atrás, ¿ya? Ahora, si tengo un zapato muy estrecho y con alta plataforma, igual tengo un riesgo porque mi centro de gravedad cambia. Claro, que ¿cierto? me puedo como caer caminando. Y provocar esguince de tobillos. La proporción o la incidencia de esguinces de tobillos es 4 veces mayor en las mujeres que usan taco versus los hombres que se compara. Solamente por el uso de tacos. Solo por el uso de tacos. Para cerrar, si tuviésemos que hacer como un ABC del lumbago, así como una persona se enfrenta a su primer dolor de espalda, así como usted ha envejecido, carné, tiene lumbago. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cuál sería como el ABC frente al dolor de espalda? Que lo enfrente con nosotros. No. Eso. No, mira, aquí es muy interesante porque el ABC existe y está estudiado. ¿Qué hicieron en el mundo? Tomaron fichas clínicas de personas de todo el mundo que había sufrido dolor lumbar y buscaron factores en común. De estos 100 factores, ¿cuáles eran los que más se repetían? Y adivina cuáles eran los que más se repetían, ¿crees tú? Mala posición, no moverse, mal dormir. Ya, perfecto. Uno sí, el sedentarismo. Ese sí o sí se repetía en la mayor cantidad de personas. Otro, el sobrepeso. Y otro, el fumar. Esos 3 factores... Fumar como dolor de espalda. Sí, no significa que si fumas me va a doler la espalda. Significa que si fumas, tienes sobrepeso y eres sedentario, tienes más probabilidad de tener dolor lumbar que una persona que no tiene esos factores. Como un gran irritante o factor inflamatorio, y además que el cigarro hace pésimo para todo, así que hace mal. Estuvimos con Cristóbal del Campo, kinesiólogo quiropráctico de Clínica Talus. Ya saben dónde encontrarlo, @clínica_talus. Muchísimas gracias, Cristóbal, por haber estado hoy día con nosotros, y cualquier dolor de espalda, vayan a verlo. Eso, muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo muy pronto.